problemas, que sea un semestre más tranquilo. Dentro de la situación país que estamos viviendo, siempre es complicado estar tranquilo, o sea, siempre hay incertidumbre, y si cualquier cosa que ustedes vayan necesitando, no duden en preguntarme, si, eso. Ya, el objetivo de la clase de hoy es primero hablar un poquito del taller, de las actividades. Si es que no tienen la cátedra conmigo, la idea es introducirles lo que es el taller. Para lo cual le voy a mostrar la planificación que tenemos en el curso y voy a centrarme en la parte del taller. ¿Ya? Son lo primero, y lo segundo vamos a hacer el primer taller, que es el taller de secado. Vamos a tener un break entre medio para que ustedes puedan ir a tomar sus cafecitos o ir a buscar un té, un café para seguir poniendo atención. ¿Ya? Ya, les voy a compartir la pantalla. Ya. El curso, como saben, tiene una parte de teoría que se trabaja con dos profesores, Juan Merchan y yo, y en el laboratorio en forma adicional también hay dos profesores, ¿ya? En el taller trabajaremos tres contenidos. Secado, hoy lo trabajaremos hoy día. La próxima semana van a tener que entregar un informe ya de una actividad que nosotros les vamos a dejar disponibles. Y con ese informe yo la semana subsiguiente les voy a entregar la retroalimentación de ello, y ustedes van a tener que entregar esta semana de acá la versión definitiva. ¿Ya? Hoy le voy a dejar disponible en el equipo de Teams en archivos los documentos, este documento y la presentación que le vamos a mostrar hoy día. Posteriormente vamos a tener un taller de filtración donde vamos a trabajar 2 semanas seguidas, eh, y van a tener que de nuevo elaborar resolver unos problemas de filtración. Van a tener que entregar esos problemas tipiados, ¿no es cierto? Luego vamos a revisar y les vamos a entregar la retroalimentación la semana siguiente para que entreguen la versión final del informe. Finalmente vamos a vamos a terminar con un taller de destilación que no va a tener retroalimentación, ya dado que va a estar muy justa la agenda para que podamos llevar eso acá. ¿Ya? Vamos a trabajar de nuevo en las semanas que dice taller, nos vamos a juntar y va a haber una clase expositiva, y el resto del tiempo vamos a intercambiar información, podemos tener reuniones, ustedes pueden escribir por el chat de Teams y yo les voy a ir contestando, puedo tener reuniones con los grupos. La idea es que los trabajos lo elaboren en grupos de 3 personas, ¿ya? Y obviamente si ese grupo de personas tiene alguna duda, me puedo reunir con ellos para resolver las dudas y de manera tal que puedan entregar un buen informe. ¿Ya? Eso. ¿Hay una semana de holgura que obviamente si tenemos alguna dificultad la podemos utilizar? Sobre todo en la cátedra, ya que tenemos ahí, probablemente vamos a cerrar un par de semanas antes de lo previsto. Y en el caso de que la planificación siga al pie de la letra como sale acá, vamos a incluir alguna actividad adicional al final del curso dependiendo de la dinámica que se presente. ¿Ya? Eso es en torno a lo que va a ser la dinámica de los talleres y la dinámica de entrega de informes. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que acabo de explicar? ¿Está todo claro? Ya. Sí, profesor. Claro. Súper. ¿Y ahora? Sí. Profe, quería decirle aparte que ahora mismo me encuentro trabajando. O si me llega a preguntar algo y no alcanzo a responder es porque estoy entregando algo. Ya, tranquilo, Felipe. De todas maneras, la Muchas clase va a estar grabada para que estés tranquilo, ¿ya? Ah, sí, no, sí, me lo he contado. Si no, para que igual supiera por si me pregunta algo y no respondo, que Sí, estoy ocupado. Muchas gracias, profe. Contestar si puedes nomás. Si vas a estar trabajando, obvio, cuídate nomás, ¿ya? Lo más importante de todo. ¿Ya? Súper. Y ahora voy a partir la clase, que es más o menos lo mismo que le presenté a la sesión anterior, pero la idea es poderlo revisar en conjunto y
explicarle los conceptos asociados al secado. ¿Ya? Me pueden levantar la mano y yo voy a estar, tengo abierta la ventana con el chat y el mismo Teams me va avisando si tienen dudas. O sea, pueden levantar la mano y hablar, pueden escribir en el chat. Ustedes saben que no es necesario mostrar la cámara, no suma ni resta. Ahí sí, lo que les quiero pedir es que vayan preguntando si tienen dudas, nos detenemos. La idea es que les quede lo más claro posible los conceptos. Terminando la clase en la tarde, yo les voy a dejar disponible todo el material para que puedan trabajar. Les voy a dejar disponible la guía de laboratorio con la que trabajamos en esta operación unitaria, un documento donde van a salir los datos experimentales, em, y material complementario, ¿ya? Que va a ayudar un poco a complementar lo que vamos a ver en la clase de hoy. Ya, vamos a hablar o vamos a hacer un taller de secado. Ya le puse laboratorio, pero en realidad es un taller, ¿no es cierto? Vamos a ver una serie de conceptos, vamos a ver cómo procesar datos de una curva de secado que va a ser la actividad que van a tener que hacer en conjunto con su grupo. Y el secado, poniendo en perspectiva, ustedes yo creo que tienen percepciones de lo que es el secado, es una operación unitaria que permite eliminar la humedad desde un sólido húmedo, ¿no es cierto? Bajar su contenido de humedad a un valor aceptable, ¿ya? Esto se hace de tres formas, ¿ya? Dependiendo de cómo se transfiere el calor, ¿no es cierto? Como nosotros estamos pasando agua de fase líquida a fase gaseosa hay un proceso de evaporación. Y todos los procesos de evaporación requieren energía, ¿no es cierto? Entonces, el secado se clasifica en tres tipos dependiendo de cómo se transfiere la energía para propiciar la vaporización del líquido que está mojando nuestro sol. Hay secadores adiabáticos, ¿no es cierto? Yo para secar utilizo normalmente una corriente gaseosa, ¿no es cierto? Esta corriente gaseosa tiene un contenido de humedad, ¿no es cierto?, que es suficientemente bajo para propiciar de que la humedad viaje desde la superficie del sólido hacia la corriente gaseosa, ¿cierto? Producto de este proceso de evaporación se va a desarrollar una diferencia de temperatura entre la temperatura del aire y la temperatura del sólido, y el aire va a transferir la energía necesaria para poder producir el proceso de vaporización del líquido que humedece el sol. En este caso va a haber una diferencia de temperatura significativa entre el aire y el sólido para que el aire transfiera el calor necesario para evaporar el líquido que humedece el sólido. Existen secadores indirectos, ¿ya? Donde el calor necesario para propiciar la evaporación del líquido que humedece el sólido proviene de una fuente externa. Normalmente existen tres tipos, ¿no es cierto? Una resistencia eléctrica o vapor saturado que calienta una superficie metálica. Dicha superficie metálica transfiere calor hacia el sólido que yo busco secar. Y la temperatura del aire y del sólido húmedo son más o menos similares. Obviamente la de la fuente térmica tiene que ser mucho mayor para que el calor fluya hacia el sólido y de esta manera añadir el calor necesario para propiciar la vaporización del mismo. La gracia de estos secadores indirectos es que debido a que se ocupa una fuente indirecta para transferir calor, eh, se puede bajar la presión absoluta del lado del sólido que se está secando. Y esto ayuda a que el proceso de secado sea mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la difusión o la migración de solutos hacia el seno de una solución se produce con una diferencia de concentración, ¿cierto? Entonces, si yo analizo la fase gaseosa, yo veo que en la superficie del sólido existe una mayor concentración de agua que en el seno del fluido que se está secando, ¿cierto? Entonces va a haber un flujo de masa desde la superficie del sólido hacia la corriente gaseosa. Al disminuir la presión del lado del sólido, ¿no es cierto? O sea, del lado de la corriente gaseosa, lo que va a pasar es que va a bajar la concentración de agua en esta corriente, producto de la disminución de presión. Y eso aumenta
o hace más abrupto el cambio de concentración y el flujo de masa desde la superficie del sólido húmedo hacia la corriente gaseosa es mucho mayor. Entonces es una ventaja, ¿no es cierto? Porque se acelera el proceso de secado y por otro lado, cuando yo disminuyo la presión de un sistema, los líquidos tienden a evaporarse a menores temperaturas. Por lo tanto, en estas circunstancias se puede trabajar con sustancias termoláminas, que son muy preponderantes en la industria de los alimentos y en la industria farmacéutica, ¿ya? Por lo tanto, los secadores indirectos los vamos a ver más relacionados a ese tipo de industrias. Yo le hablé que una manera era de transferir el calor de manera indirecta, era a través de una fuente térmica que se calentaba, a través de vapor saturado o una resistencia eléctrica. Pero también existen secadores indirectos que utilizan radiación electromagnética por una fuente infrarroja o, o microondas que aumentan la energía térmica del líquido y por supuesto propician el proceso de vaporización. Y existen otros secadores mixtos que mezclan la transferencia de calor desde el aire hacia el sólido con la transferencia de calor desde una fuente externa. Por lo tanto, esta gama de tres tipos de equipos los podemos encontrar a nivel industrial y de laboratorio para producir los procesos de secado. ¿Alguna duda, consulta de lo que acabo de explicar? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Perfecto. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ya. Ahora para entender cómo... hay aquí una pregunta en el chat. Ya. Excelente. Ahora vamos a ver por qué se secan los sólidos. Vamos a entender qué fenómenos de transferencia de masa y calor están involucrados. Ya. Para poder entender estos conceptos, vamos a hacer un ejercicio mental, ¿no es cierto? Que podríamos hacerlo en términos prácticos. Vamos a tomar un sólido húmedo, ¿no es cierto? Que puede ser madera. Ya lo tomé ahí una figura de Google, tomé un par de figuras de Google y dije ya, tomé madera, que es un sólido clásico, que es muy importante secar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que hay problemas medioambientales en el sur por la quema de leña. Y la contaminación se produce principalmente por leña húmeda, ¿ya? La gente no seca suficientemente bien la leña y eso hace que la combustión sea poco eficiente y tenemos problemas medioambientales graves en Temuco, en Aysén, en Chillán, ¿no es cierto? No sé si ustedes han ido, le ha tocado ir a esos lugares en invierno, es de verdad impresionante la cantidad de humo que tiene. Y eso está muy ligado al secado de la madera. Y en esos lugares también hay secadores industriales, como los que vamos a estudiar al final de la sesión de hoy, donde se pueden secar la madera para obtener un contenido óptimo de humedad. Entonces, si yo tomo un sólido húmedo, lo pongo en una cámara de secadora en un ambiente confinado y le pongo un higrómetro, yo veo que producto de la humedad que tiene este sólido ejerce una presión de vapor, ¿no es cierto? Eh, y, es, y yo la puedo cuantificar por un higrómetro, ¿no es cierto? Esta presión de vapor se puede medir de manera directa, conociendo la presión de vapor de agua que está ejerciendo la muestra, o expresándolo como una humedad relativa. ¿Qué es una humedad relativa? Es el contenido de humedad que tiene una muestra de aire dividido por la presión de vapor de agua a la temperatura de trabajo, que es el máximo contenido de humedad que puede tener el aire a la temperatura que yo estoy estudiando. Tomando en cuenta eso como referencia, podemos hacer el siguiente experimento. Tomamos el mismo sólido húmedo y comparamos a la misma temperatura, comparamos la presión de vapor de agua que ejerce el líquido puro, ¿ya? Entonces, si esto lo expreso, yo tengo dos escenarios posibles en este ejercicio mental, ¿cierto? Primero, que la madera ejerce una presión de vapor de agua igual a la del líquido puro, ¿cierto?
a ese contenido de humedad que tiene esa madera, que es capaz de ejercer una presión de vapor igual a la del líquido puro, se le llama humedad no ligada, ¿no es cierto? ¿Y por qué el líquido es capaz de ejercer una presión de vapor igual a la del líquido puro? Es porque el líquido no está interactuando de manera fuerte o íntima con el sólido como para disminuir su presión de vapor, ¿no es cierto? Y ese es un indicativo de que no hay interacciones químicas entre el líquido y el sólido, y por lo tanto se dice que esa humedad no está ligada, ¿cierto? Por el contrario, si vemos que para un contenido de humedad dado del sólido, este ejerce una presión menor a la presión del líquido puro, esto significa que el líquido le cuesta abandonar el seno del sólido y eso es un indicativo de que este está interactuando con el sólido húmedo y va a ejercer una presión de vapor menor a la del líquido puro, ¿no es cierto? Y eso se le llama humedad ligada. ¿Por qué es tan relevante esto? ¿No es cierto? Porque esto va a tener una repercusión sobre el proceso de secado, ¿no es cierto? Obviamente, cuando la humedad está ligada, es mucho más difícil retirarla del sólido humedecido y por lo tanto vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor para disminuir el contenido de humedad del sólido. Por el contrario, cuando la humedad no está ligada, es mucho más fácil retirarla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero ejerce un gradiente de concentración mucho mayor sobre la corriente gaseosa con la que se está ocupando y segundo, que no hay interacciones químicas que limiten que ésta abandone el seno del sólido húmedo. Por eso es tan relevante tener esta distinción entre el sólido húmedo y, o sea, la humedad ligada y la no ligada. Tomando esto como referencia, la humedad del sólido la podemos expresar como presión de vapor o como humedad relativa, ¿no es cierto? Si yo calculo la humedad relativa de este sólido húmedo y la humedad que tiene es no ligada, la humedad relativa dentro de esta cámara va a ser igual a la unidad. ¿Ya? Por el contrario, si el contenido de humedad corresponde a un contenido de humedad ligada, lo que voy a observar es que la humedad relativa de esta muestra va a ser menor a la unidad, producto de que la presión de vapor es menor a la del líquido puro. ¿Ya? Tomando eso como referencia, primero, ¿se entendió lo que acabo de explicar respecto a la humedad relativa? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Entonces, la humedad de equilibrio, o sea, la presión de vapor que ejerce el sólido la podemos expresar también como humedad de equilibrio. Cuando, o sea, como humedad relativa. Cuando la humedad relativa es 1 de ese sólido con ese contenido de humedad, significa que la humedad está no ligada. ¿Por qué? Porque la presión de vapor del sólido húmedo es igual a la del líquido puro. Por el contrario, cuando la humedad relativa que ejerce ese sólido es menor a 1, significa que la presión de vapor que ejerce ese sólido húmedo es menor a la presión de vapor del líquido puro. Tomando eso como referencia, yo puedo construir una curva que se llama la curva de humedad de equilibrio de mi sólido, ¿cierto? En esta, el eje Y corresponde al contenido de humedad relativa, que es una medida indirecta de la presión de vapor que está ejerciendo mi sólido húmedo respecto a la presión de vapor del líquido puro. Cuando la humedad relativa es 1, significa que la presión de vapor que ejerce el sólido húmedo es igual a la del líquido puro. Cuando ese contenido es menor a la unidad, significa que la presión de vapor que ejerce el sólido húmedo es menor a la del líquido puro. Y en el eje X, o la variable independiente, tenemos el contenido de humedad, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos contenidos de humedad dentro de mis sólidos muy grandes, tenemos mayores probabilidades de que la humedad que está humedeciendo nuestro sólido húmedo sea no ligada. Por lo tanto, eso quiere decir que la presión de vapor que ejerce es igual a la del líquido puro y eso ¿cómo se relaciona con la humedad relativa? Que esta humedad relativa es igual a 1. Cuando nosotros vamos bajando el contenido de humedad de mi sólido húmedo,
llegamos a un punto en que empezamos a eliminar toda la humedad no ligada y empieza a aparecer humedad ligada. En ese caso, la presión de vapor que ejerce el sólido húmedo es menor a la del líquido puro y eso lo vemos como una humedad relativa menor a la unidad. Y obviamente ese valor de humedad relativa menor a la humedad se hace más bajo, mientras más bajo es el contenido de humedad en mi sólido, hasta que este está completamente seco, donde ejerce una presión de vapor igual a cero. ¿Por qué? Porque no tiene líquido que lo esté humedeciendo. ¿Quedó claro eso? Ya. Ahora la pregunta que se relaciona con esto es ¿hasta qué punto yo puedo secar un cierto sólido? Pero me voy a sacar el polerón que ahora me dio frío, o sea, calor. Ya. La pregunta relacionada a esta fenomenología es ¿cómo podemos determinar nosotros hasta qué punto podemos secar un determinado sólido? Eso se relaciona con las características de la corriente de secado. Nosotros sabemos intuitivamente que mientras más seco esté el aire, ese aire es mucho más eficiente para secar un determinado sólido. Pero, ¿hasta qué punto podemos secar este sólido con el aire que nosotros tenemos? Para eso tenemos que encontrar el contenido de humedad que está en equilibrio con ese aire que estoy utilizando para secar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Tomamos el contenido de humedad del aire que nosotros vamos a utilizar, que está dado por este punto de aquí, y lo intersectamos con la curva de humedad de equilibrio de nuestro sólido. Y esto nos va a dar el contenido de humedad máximo al cual nosotros podemos secar la muestra con la corriente de aire que nosotros tenemos. Tomando como referencia la humedad inicial de nuestro sólido, que puede encontrarse en este nivel de acá, nosotros vemos que la humedad libre de nuestro sólido corresponde a la disminución de humedad desde ese punto de humedad inicial hasta el punto de humedad de equilibrio, ¿cierto? Nosotros podemos secar nuestro sólido hasta que éste esté en equilibrio con la corriente gaseosa que yo estoy utilizando, y obviamente ese equilibrio depende del contenido de humedad que tenga ese aire con el sólido que yo estoy utilizando para el secado. De esta manera yo defino la humedad libre como la humedad que yo puedo retirar con el sólido que yo estoy con el gas que yo estoy utilizando como secado. ¿Se entendió el concepto de humedad libre? Ya, de esta manera tenemos el concepto de humedad libre, que me dice el contenido de humedad que yo puedo retirar de mi sólido húmedo. Tenemos el concepto de humedad no ligada, ¿no es cierto? Que es el contenido de humedad que ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro, ¿no es cierto? Y eso lo podemos ver en la curva de humedad relativa como los contenidos de humedad que ejercen la misma, o sea, eso lo podemos ver en la curva de humedad relativa para los contenidos de humedad del sólido que tengan una humedad relativa igual a 1, y la humedad ligada se ve como los contenidos de humedad que ejercen una presión de vapor menor a la unidad. De esta manera aquí podemos definir el límite termodinámico de nuestro proceso secado. Obviamente, si nosotros queremos llegar a un determinado punto de secado de nuestro sólido, tenemos que tener en cuenta el aire que nosotros debemos utilizar, ¿no es cierto? Tenemos que tener el cuidado que cuando estamos secando una sustancia, la humedad de equilibrio de nuestro sólido tiene que ser menor al contenido de humedad que yo quiero, de manera tal que durante el proceso secado siempre existe un gradiente de concentración
entre el aire y el sólido que yo quiero secar, de manera que el proceso secado se produzca en un tiempo finito, ¿no es cierto? Si yo hago que yo quiero llegar al contenido de humedad de equilibrio de la muestra, yo simplemente no lo voy a poder llegar en un tiempo finito, ¿no es cierto? Tengo que dejar infinito tiempo la muestra porque los gradientes de concentración a medida que se produce el proceso de secado son cada vez menores porque la presión de vapor que ejerce el sólido es cada vez más parecido al contenido de humedad del aire secado. Entonces, la diferencia de concentración es cada vez menor y eso quiere decir que la velocidad con que se transfiere masa también es cada vez menor. Entonces, vamos a tender asintóticamente a ese valor de equilibrio. Por lo tanto, tenemos que diseñar nuestro equipo para trabajar por encima de ese valor de humedad de equilibrio para que el secado se haga en un tiempo finito. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, consulta de lo que acabo de explicar para pasar a la próxima diapositiva? Ya. Lo siguiente es entender cómo cambia las características de la curva de equilibrio de una muestra en función de sus características, ¿no es cierto? En ese aspecto podemos clasificar los sólidos como no higroscópicos, cercanamente no higroscópicos, higroscópicos porosos, coloidales y coloidales infinitamente hinchables, ¿no es cierto? Un sólido no higroscópico, el sólido no va a interactuar con el líquido que lo está mojando. Por lo tanto, no va a tener contenido de humedad ligada, y eso quiere decir que el contenido de humedad relativa, o sea, la presión de vapor, el contenido de humedad relativa que va a ejercer ese sólido siempre va a ser igual a la humedad, tal como se muestra en esta curva de acá. Cuando tenemos un sólido cercano a lo no higroscópico, vamos a ver que esa condición cercana a el contenido de humedad ligada se va a dar a contenidos de humedad del sólido extremadamente bajos, ¿no es cierto? Tal como se muestra acá. Entonces, mientras más higroscópico sea el sólido, ese contenido de la humedad ligada se va a dar a contenidos de humedad mucho mayores, ¿no es cierto? Tal como se muestra en estas curvas de acá. A medida que el sólido es cada vez más higroscópico o tiene características de mayor interacción con el líquido que lo está mojando, se observa que la humedad, el rango de humedades no ligadas del sólido es cada vez mayor, ¿no es cierto? Hasta llegar a los sólidos coloidales, ¿no es cierto? Que son sólidos que están embebidos en una gran cantidad de líquido, ¿no es cierto? Y obviamente la interacción que tiene este coloide con el líquido que lo moja es muy intensa. Y vamos a ver que en un rango amplio de humedades va a interactuar de manera fuerte con el líquido y vamos a ver que siempre va a ejercer una presión de vapor menor. Hasta que vamos a llegar a los coloides infinitamente hinchables que ellos van a ejercer, siempre van a tener un grado de interacción con el líquido y van a hacer que su presión de vapor esté siempre por debajo de lo que es el líquido puro. Y obviamente eso depende de las características químicas que tienen los sólidos respecto al líquido que lo está mojando. ¿Alguna duda de la clasificación de los distintos tipos de sólidos en función de su curva de humedad de equilibrio? ¿No? Ya vamos a lo siguiente. Tomando todos los conceptos como referencia explicados anteriormente, desde el punto de vista operativo, lo que se hace para caracterizar el proceso secado de una muestra en un equipo determinado de secado es lo que se denomina la curva de secado. ¿Qué es una curva de secado? Es una representación que muestra cómo cambia el peso de la muestra o la velocidad de secado de una muestra en función del tiempo o el contenido de humedad de la muestra. Las curvas de humedades clásicas son el cambio de masa de agua o el cambio de peso de una muestra en función de la base seca del sólido en función del tiempo.
En estas curvas, lo que vamos a observar en primera instancia es una zona con comportamiento errático, en el cual puede aumentar o disminuir la masa de agua de la muestra, lo cual hace que aumente o disminuya su masa, ¿no es cierto? A esa zona se le llama la zona de adaptación y tiene un comportamiento errático, ¿cierto? Que no está muy bien caracterizado, solo se sabe que es errático y depende de las características del equipo secado y las características de la muestra humedecida. Después de ese proceso de adaptación a la zona de secado, sigue una zona de secado lineal, que desde el punto de vista fenomenológico se relaciona con la disminución del contenido de humedad libre de la muestra, ¿no es cierto? Hasta que sobre la muestra aparezcan puntos secos, ¿no es cierto? Y esos puntos secos hacen que disminuya la superficie de transferencia de masa, lo cual produce una desaceleración del proceso de vaporización, producto de una disminución del área de transferencia. Llegando desde el punto B a C, donde se da la zona lineal, ¿no es cierto?, donde hay la velocidad de secado es constante, hasta que aparecen estos puntos secos donde se produce la zona de secado retardado. Esta zona de secado retardado hace que el contenido de humedad libre disminuya y desaparezca hasta llegar al punto D. En ese punto, desde ese punto en adelante, se empieza a retirar principalmente humedad ligada, ¿no es cierto? Y en ese punto los gradientes de concentración sean cada vez menores, ¿no es cierto? Y eso hace que lleguemos a la zona de secado asintótico que se da entre D y E, donde simplemente eliminamos humedad ligada, ¿no es cierto? Todas esas zonas se van a presentar en función de las características que tengan nuestros sólidos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, nosotros vamos a llegar a un contenido de humedad dado por el contenido de humedad de equilibrio de nuestra zona, ¿no es cierto? Nosotros determinamos ese contenido de humedad de equilibrio que está relacionado con el contenido de humedad que tiene nuestra corriente gaseosa y lo ponemos en nuestra curva de secado y ese va a ser nuestro límite al cual nosotros podemos optar en un proceso de secado cuando dejamos la muestra infinito tiempo, ¿no es cierto? Por eso se dice que esta zona de D a E es una zona asintótica, porque vamos a tender ese contenido de humedad. Otra manera de representar esta misma curva es a través de mostrarla como una velocidad de secado, estandarizada por un área de transferencia. ¿Cómo determinamos esta velocidad de secado? Primero, antes de seguir, ¿les quedó claro con las distintas zonas de la curva de secado? ¿Alguna duda, consulta? ¿No está todo claro? Ya. La otra manera de representar las curvas de secado es viendo cómo cambia la velocidad de secado en función del contenido de humedad de la muestra. Esta misma zona, desde A a B, que es la zona de adaptación, la vamos a ver como una zona de comportamiento errático, que puede ser de A' a B o de A a B. Es una zona donde su comportamiento es errático, ¿no es cierto? Cambia de una manera que nosotros no esperamos. Pero está súper caracterizado que al comienzo de la operación de secado suceden estos cambios erráticos de la muestra, ¿no es cierto? Hasta que comienza la zona de secado lineal. Y esta zona de secado lineal se relaciona con la pendiente de esta curva de secado, ¿no es cierto? Obviamente esta pendiente la estandarizamos por el área de transferencia, ¿cierto? Cuando nosotros estamos secando una muestra, ¿cierto? Vamos a tener un área de transferencia. ¿Por qué? Porque el aire que va a secar la muestra va a pasar por arriba o por abajo de la muestra. Entonces el área de transferencia va a ser toda el área expuesta a la corriente de secado. Entonces determinamos esa área en función de las variables geométricas de nuestro proceso. Vemos cómo la disminución de masa de la muestra en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, de esa manera determinamos la velocidad de secado. Entonces, acá vamos a ver la zona lineal, ¿no es cierto?, que se ve como una zona recta de la zona de secado. Vamos a ver la zona de secado retardado entre C y D, y finalmente la zona de secado asintótico entre D y E, ¿no es cierto? Normalmente en la literatura se clasifican en tres zonas, dependiendo de la literatura que ustedes lean: de zona de adaptación, zona de secado lineal y zona de secado retardado y asintótico, ¿cierto? Esta zona de D a E se clasifica normalmente como una sola zona. Muy difícil encontrar la zona de secado asintótico. ¿Ven la diferencia de esa zona?
Entonces, tenemos dos maneras de representar el mismo proceso, a partir de la curva de secado de masa de agua en función de la masa de sólido seco en función del tiempo, o el flux o la velocidad de secado en función del contenido de humedad. Ambas curvas representan exactamente la misma información. ¿Alguna duda, consulta de lo que acabo de explicar? No, Ya. profe, todo claro. Sí, ha estado con pocas preguntas. No sé si estoy explicando bien o no, pero me llama la atención que no tenga ninguna duda. ¿De verdad están entendiendo o no? Por lo menos yo sí, profe, busqué un poco el concepto de los fenómenos de transferencia de transporte. Ya. Súper, está genial, pero me gusta que interactúen más. Disculpen por así como tratar de que me hablen, pero normalmente espero un poquito más de interacción, chicos y chicas. Ya me gusta, que no sé si explico perfecto o no, pero a veces es bueno que digan, chuta, no entendí nada y me devuelvo, no tengo ningún problema. ¿Ya? Es decir, por favor no tengan resquemores en preguntar si es que no entienden. La idea es que sea provechoso el tiempo que estamos utilizando acá y que en el fondo no se vayan con más dudas, ¿cierto? Que se vayan claritos con los conceptos que debemos explicar. Ya, vamos a ver esta última diapositiva y nos vamos a tomar un break de manera de poder, de que ustedes puedan descansar un poquito y ir a la otra parte de la clase más o menos claros. ¿Ya? ¿Dónde tengo mis termómetros? Ahí. Estaba buscando. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito más en detalle los fenómenos de transferencia de calor y masa que suceden en los procesos secado. ¿Cierto? Yo les dije y les adelanté que en el proceso secado suceden fenómenos de transferencia y masa y calor. Ahora los vamos a especificar de manera más precisa, ¿ya? Y vamos a entender por qué suceden de esa manera. Cuando nosotros tenemos una corriente de secado, ¿no es cierto? Aire con un cierto contenido de humedad, y yo llego y le pongo un termómetro, ustedes dirán, va a marcar la temperatura que tiene que marcar, ¿no es cierto? Por ejemplo, 30, 40, 60 grados, dependiendo de la temperatura que tenga el aire, ¿no es cierto? Pero si a esa misma corriente de aire tomo este termómetro y le pongo una casa, ¿no es cierto?, humedecida, que se mantenga constantemente humedecida, lo que voy a observar es que primero, si el líquido tiene exactamente la misma temperatura que el aire, voy a ver que el termómetro al comienzo va a marcar la misma temperatura. Pero ¿qué va a empezar a suceder a medida que el tiempo transcurre? Debido a que este aire seco pasa a través de este termómetro con esta gasa humedecida, el líquido que moja este termómetro se va a evaporar, ¿no es cierto? Y la pregunta es, como ambas corrientes tienen la misma temperatura y este líquido se tiene que evaporar, ¿de dónde va a sacar la temperatura? La va a sacar al comienzo desde el mismo líquido. ¿Y qué significa que la saque desde el mismo líquido? Que la temperatura del líquido que está mojando el termómetro va a bajar, ¿no es cierto? Y esta disminución de temperatura va a seguir hasta que la diferencia de temperatura entre la corriente de secado y el líquido que está mojando el termómetro se estabilice de manera tal que la corriente gaseosa entregue el calor necesario que se gasta al evaporar el líquido que yo estoy secando. O sea, el sólido que yo estoy secando. ¿Se entiende? O sea, el mismo proceso de secado hace que el fieltro humedecido disminuya su temperatura porque se produce un proceso de transferencia de masa, ¿no es cierto? Y ese proceso de transferencia de masa necesita energía porque hay un cambio de fase desde la fase líquida a la fase gaseosa. Por lo tanto, existe una disminución de temperatura y esa disminución de temperatura en lo sucesivo, a medida que transcurre el tiempo, empieza a ser más importante y empieza a reponer la energía que se pierde en el proceso de vaporización. ¿Se entiende? Entonces, a esa temperatura que marca ese termómetro de manera estacionaria se le llama temperatura de bulbo húmedo. ¿Y por qué es tan importante esa temperatura de bulbo húmedo? Porque es una aproximación de la temperatura que tiene mi sólido que se está sometiendo a un proceso de secado.
y me hace patente la diferencia de temperatura que existe entre en la corriente de secado y el sol, ¿no es cierto? Y ahí yo veo esa diferencia de temperatura y veo que hay una transferencia de calor desde la corriente de secado hacia el sólido humedecido. ¿Se entendió lo que es el concepto de temperatura bulbo húmedo y su importancia para el proceso secado? ¿Quedó claro? Ya. Entonces, por un lado, vemos que al someter un sólido humedecido a una corriente de secado, su temperatura va a disminuir hasta que esa temperatura permita que el calor necesario para vaporizar la sustancia sea añadido desde la corriente de secado respectiva. Por otro lado, para que el proceso de transferencia de masa suceda, es decir, que el agua migre desde la superficie del sólido hacia el seno de la corriente de secado, tiene que existir una diferencia de concentración. En función de los conceptos que vimos anteriormente, nosotros sabemos que un sólido húmedo ejerce una presión de vapor, ¿no es cierto?, que puede ser igual a la del líquido puro, ¿no es cierto?, en cuyo caso la humedad es mucho más fácil retirarla, o puede ser menor a la del líquido húmedo cuando es humedad ligada, ¿no es cierto? Entonces, en las inmediaciones del sólido, el, el, el sólido húmedo va a ejercer una presión igual a la presión de vapor de equilibrio, ¿no es cierto?, a la presión a la humedad de equilibrio que le corresponde a ese sólido. Entonces vamos a tener que en la superficie del sólido va a haber una cierta presión de vapor dada por las características termodinámicas y el contenido de humedad del sólido. Entonces, lo que vamos a observar es que ese contenido de humedad del sólido, que puede ser expresado como una fracción molar, ¿no es cierto?, dividiendo la presión de vapor del sólido, dividido la presión total del sistema. Ahí tenemos una fracción molar de humedad del sólido sobre su superficie. Tiene que haber una diferencia de concentración entre esa superficie y el seno de la corriente que se está secando, ¿no es cierto? En ese caso, el contenido de humedad de la corriente de secado tiene que ser menor a la contenido de humedad en la superficie del sólido, de manera tal que la humedad migre desde la superficie del sólido hacia la corriente de secado. De esta manera tenemos un fenómeno de transferencia de calor desde la corriente de secado hacia el sólido, ¿no es cierto? El calor va a ir hacia el sólido y por otro lado el sólido va a entregar una cierta cantidad de humedad hacia la corriente de secado en función de la diferencia de concentración que existe entre su superficie y el aire que se está utilizando para secar. Para caracterizar cada uno de estos fenómenos existe primero para el fenómeno térmico de transferencia de calor, existe un coeficiente de transferencia de calor por convección que depende de la condición hidrodinámica del sistema. Nosotros sabemos, por ejemplo, si el aire circula con mayor velocidad, el proceso de secado va a ser más eficiente. Entonces, este coeficiente de transferencia de calor por convección, dado por el movimiento relativo del gas respecto al sólido, va a ser más grande, ¿no es cierto? Y mientras más grande la velocidad, más grande ese coeficiente. Y la cantidad de calor transferido va a depender de la diferencia de temperatura que se desarrolla en ambos casos. De manera equivalente, se desarrolla un coeficiente de transferencia de masa por convección que depende de la diferencia de concentración que se desarrolla entre la superficie y la corriente de secado, ¿no es cierto? De nuevo, mientras más intensas las condiciones de convección, más masa y agua se va a retirar de nuestra muestra. Entonces, en base a estos conceptos, se puede explicar lo que sucede en las curvas de secado. Entonces, hay diferencias de concentración, de temperatura, distintos tipos de humedad y obviamente esos distintos tipos de humedad me van a cambiar la concentración superficial del sólido y van a hacer más o menos rápido el proceso de secado. ¿Alguna duda o consulta para cerrar esta primera parte de la clase? Para tomarnos un pequeño break para seguir en lo sucesivo. ¿Quedó claro? Ya chicos y chicas, démonos unos 10 minutitos de break
y seguimos a las 12:25, ¿les parece? La profe. Ya, súper, nos vemos a las 12:25 para que vayan a tomarse un vasito de agua, se preparen un tecito, ¿ya? Nos vemos, voy a sacar la cámara y nos vemos en 10 minutitos, ¿ya?
Ya. Volví, me alcancé a hacer un tecito. Ya. Ya, vamos a seguir la segunda patita. Ha sido bien expedita la clase. Espero que de verdad me hayan entendido, chicos. Ya me preocupa un poquito que no me pregunten. Ya me inquieta. Me gusta que pregunten. Y ahí, si cualquier duda que tengan, por favor, aprovechen antes de que cambie el capítulo. ¿De verdad no hay dudas, consultas? ¿No? ¿Está todo claro? Ya. Voy a ir a la segunda patita. Aquí vamos a ver tipos de secadores, ¿ya? Esto debería ser más o menos cortito. En función de lo anterior, vamos a ver distintas tecnologías de secado con el objetivo de que vean cómo se desarrollan los distintos tecnologías para poder llevar a cabo esta operación unitaria. Ya. Secador de tambor. Este es uno de los secadores continuos más utilizados. Esto es un secador mixto que ocupa secado directo y secado indirecto. ¿Cómo trabaja este secador? Primero, la alimentación se realiza en forma de pasta, ¿ya? En la parte superior del tambor. Entonces, estos rodillos de acá permiten impregnar o producir una delgada capa de sólido húmedo sobre este tambor, el cual está calefaccionado en su interior normalmente con vapor saturado. Entonces este tambor que está calefaccionado con vapor saturado transfiere parte de su calor a la superficie del tambor. De esta manera este tambor gira en esta dirección, ¿no es cierto? Transfiere la energía térmica al sólido humedecido que está en su superficie, provocando la evaporación del líquido húmedo. En determinadas zonas del giro de este tambor hay convectores con aire a alta, media y baja temperatura que ayudan a propiciar la vaporización de la humedad que está mojando esta pasta que está en la parte superior del tambor. Finalmente, esta pasta ya seca en forma de costras es retirada por unas cuchillas que están en contacto con la superficie del tambor para ir retirando todo el sólido ya seco desde la superficie de este. Entonces estos funcionan de manera continua porque voy retirando de manera continua el sólido y este sólido se va depositando también de manera continua sobre la superficie del tambor y se va secando de manera continua. Obviamente se regula la velocidad con que giran estos tambores de manera tal de que los sólidos salgan completamente secos al final del proceso. ¿Alguna duda o consulta con esto? ¿No? No. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Cómo funciona el secador de tambor? Ya. Las tecnologías que yo le adelanté son los secadores al vacío. Uno de los secadores al vacío más conocidos son los secadores de bandeja. Los secadores de bandeja es una cámara, tal como un refrigerador, donde tiene bandejas donde se depositan las muestras que se buscan secar. Estas bandejas, a su vez, están calefaccionadas por vapor o por resistencia eléctrica para transferir el calor hacia los sólidos que están en la superficie de estas. ¿Ya? Esta cámara es cerrada y con una conexión al vapor se hace el vacío necesario para propiciar la vaporización de las sustancias que se buscan secar. También están los secadores cónicos. Los secadores cónicos, ¿cómo funcionan? Tienen un cono de alimentación, ¿no es cierto? Tal como se muestra en esta figura, que es un rombo, ¿cierto? Este rombo tiene una conexión de vacío que permite disminuir la presión dentro del equipo, una válvula de descarga que se mantiene cerrada y conexiones de calor que permiten calefaccionar
en las paredes del secador cónico. Y este secador se carga con una cierta cantidad de muestra, se cierran las válvulas y este gira de manera de mantener los sólidos humedecidos mezclados dentro del equipo, ¿no es cierto? Una vez que el proceso de secado culmina, se descargan los sólidos por la parte inferior, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, se mezclan los sólidos por el movimiento del cono y son retirados de manera discontinua por la parte inferior. También están los secadores de tambor rotatorio. Los secadores de tambor rotatorio pueden ser continuos o discontinuos o en lotes, ¿no es cierto? Cuando tenemos un proceso discontinuo o por lotes, nosotros cerramos la válvula del secador de tambor, es alimentado este secador de cada tambor con una cierta cantidad de muestra y se pone el equipo en vacío, ¿cierto? El equipo empieza a girar, o sea, el tambor permanece estático y algunas aspas al interior empiezan a girar y permiten el mezclado de los sólidos que se buscan secar hasta que llegan al contenido de humedad que se busca, lo que posteriormente son descargados por la válvula inferior del equipo. Cuando el equipo funciona de manera continua, la alimentación y la descarga están permanentemente abiertas y el tambor giratorio tiene que tener un largo suficiente de manera tal que a medida que el sólido se va desplazando a través del tambor, se van secando hasta que llegan al contenido de humedad en la descarga del tambor, llegando al contenido de humedad requerido. ¿Alguna duda, consulta de estos secadores al vacío? ¿Está claro su funcionamiento? ¿No hay consultas? Ya. Entonces estaban los secadores de tambor, los secadores al vacío, donde hay secadores bandeja, cónico, tambor. Están los secadores de lecho fluidizado. Los secadores de lecho fluidizados son unos secadores que nos gustan harto los ingenieros químicos. Siempre los lechos fluidizados es algo que nos fascina bastante como ingenieros y sí es importante que entiendan cómo funciona. ¿Cómo funciona? Primero yo tengo que tener una corriente de aire que circula por una cañería circular, ¿no es cierto? A este aire caliente se alimenta con una mezcla de sólidos humedecidos, ¿ya? Estos sólidos humedecidos, debido a su peso, se ubican en la parte inferior y son suspendidos por la velocidad que lleva esta corriente de aire caliente. Entonces, al estar en contacto con el aire caliente, estas partículas se van secando y van perdiendo progresivamente peso, ¿no es cierto? A medida que se van secando, cada vez tienen menos peso y se van arrastrando por el lecho fluidizado hasta llegar a una zona de transición, como se muestra ahí, y finalmente, estando suficientemente secos, abandonan el lecho fluidizado, ¿no es cierto? Y se pueden retirar de manera continua, ¿cierto? La gracia de estos secadores es que me permiten ir separando in situ las partículas secas de las partículas que están más humedecidas, producto del arrastre que produce la corriente de aire a las partículas que están dentro de él. Esto se llama lecho fluidizado y existen secadores de lecho fluidizado, reactores de lecho fluidizado, existen mucha tecnología de lecho fluidizado y en el secado también es común encontrar este tipo de tecnologías que utiliza la velocidad del aire para suspender las partículas que se están secando. ¿Alguna duda o consulta del funcionamiento de este equipo? Ya. Vamos a la siguiente. Están los secadores en spray. Dos tipos de secadores en spray son súper comunes, sobre todo en la industria del alimento, para producir leche en polvo, café y otro tipo de suspensiones, ¿ya? Entonces, este tipo de secadores se alimenta con una suspensión del sólido que yo quiero secar.
esta suspensión es llegada a un aspersor y se producen delgadas gotitas de la suspensión que llegan al secador en spray. Tangencialmente, imagínense que este es mi secador en spray, tangencialmente, es decir, por el lado, se alimenta la corriente de aire de secado, el aire caliente. Entonces, producto de la alimentación de ese aire caliente, se produce un efecto ciclónico dentro del secador en spray, donde las partículas que tienen un mayor peso empiezan a chocar con las paredes y a bajar a la parte inferior del secador, separándose. Y el aire agotado con un mayor contenido de humedad sale por en la parte del medio del secador. Entonces estos secadores funcionan de manera continua porque van separando de manera continua las partículas que se van secando y van retirando de manera continua en forma adicional el aire exhausto, ¿no es cierto? Y se alimentan tangencialmente, es decir, se producen efectos ciclónicos sobre las partículas para que éstas se vayan separando. ¿Alguna duda del funcionamiento? Estos son los secadores de spray que se utilizan para secar suspensiones. Profe, ¿lo voy a explicar de nuevo? No, que no entendí cómo se separan las partículas secas. Ya, mira. Se alimenta en el medio con una suspensión que es aspersada, es decir, que se forman pequeñas gotitas de lo que yo quiero separar, ¿no es cierto? Que una suspensión que tiene los sólidos dentro, ¿no es cierto? Entonces, tangencialmente, yo alimento el aire, de manera que el aire ejerce un efecto ciclónico, igual que un remolino, ¿no es cierto? Entonces el aire, al ponerlo tangencialmente, lo que va a hacer es girar circularmente dentro del ciclón. Al hacer girar tangencialmente algo dentro del ciclón y yo tengo una partícula, las partículas van a tender a salir disparadas, ¿no es cierto? Con una trayectoria recta en forma radial. Entonces, a medida que están más secas, estas partículas van a tender a chocar más fácilmente con las paredes y de esa manera las voy separando. O sea, el mismo aire me sirve para separar las partículas que yo estoy secando. ¿Se entiende, Matías? Sí, profe. Ya, súper. Ya tal vez, no sé si tomar un flujo fluido, pero vamos a tratar de hacer un taller de este tipo de equipos, los ciclones, que son súper importantes en la industria minera y de los alimentos, ¿ya? Entonces este efecto ciclónico permite separar los sólidos y secarlos al mismo tiempo. Y por otro lado están los secadores en spray. ¿Cómo funcionan los secadores en spray? Primero tienen una alimentación de aire caliente, ¿no es cierto? El aire caliente viene frío de la atmósfera, se calienta, ¿no es cierto? En el fondo ustedes tienen que entender que acondicionar aire es muy caro, o sea, bajarle el contenido de humedad es muy caro al aire. Lo más fácil es calentar el aire para que la humedad relativa de este disminuya, ¿no es cierto? Yo tengo un contenido de humedad del 50%, pero si caliento ese mismo aire a 80 grados, ese contenido de humedad puede disminuir a 25%. Y esa disminución de humedad hace que pueda tener una mayor cantidad de agua y se propicie el proceso secado. Entonces yo caliento el aire, lo hago pasar por un tubo Venturi o un venturímetro, una tobera Venturi que produce esta tobera. El aire va de una sección transversal más grande a una más pequeña. Cuando yo hago pasar un fluido desde una sección transversal más grande a una más pequeña, su velocidad aumenta, ¿no es cierto?, por la ecuación de continuidad. Cuando yo aumento la velocidad de un fluido, su presión disminuye. Entonces, al hacer una tobera Venturi, voy a producir un punto de baja presión dentro de mi corriente principal de aire. En ese punto de baja presión, yo alimento una corriente de reciclo de aire agotado desde mi equipo. ¿Por qué reciclo ese aire que tiene más humedad dentro de mi equipo? Porque calentar aire es muy caro también. Entonces yo solo caliento una cierta cantidad de aire necesaria para mantener estable los contenidos de humedad de aire de secado. Entonces alimento en esta zona de acá y tengo mi corriente de alimentación que voy a utilizar para secar mi sólido. En esta parte de acá hay un molino de dispersión y en esta parte se alimenta y se mezcla mi sólido húmedo con mi corriente de aire secado. Esta corriente de secado fluidiza los sólidos que yo quiero secar y estos sólidos se van secando a medida que se trasladan al separador ciclónico.
y este separador ciclónico funciona de manera equivalente al secador en spray, ¿no es cierto? Tiene una entrada tangencial, esta entrada tangencial hace que giren por efecto ciclónico, giren las partículas y se separen por la parte inferior del ciclón. Parte del aire agotado es reciclado en nuestro proceso y una parte es eliminada, ¿no es cierto? Ustedes saben por balance de masa y energía que esta cantidad de aire acá, yo voy retirando agua con aire y este aire lo voy reponiendo acá de manera que este proceso funcione de manera continua, ¿ya? Este proceso obviamente es un secador adiabático, ¿no es cierto? Porque la fuente de calor viene exactamente de la misma corriente gaseosa. Acá también es un secador adiabático. Por lo tanto, dependiendo del tipo de secado que nosotros queramos tener, es la tecnología que nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto? Tenemos secadores continuos y discontinuos, ¿no es cierto? Los secadores discontinuos normalmente los utilizo para producciones más pequeñas, ¿no es cierto? Y ya opto por tecnologías continuas cuando tengo un gran flujo de producto dentro de mi proceso productivo, ¿ya? Ya, para poder, esta es la última parte de la clase y trata de cómo determinar las curvas de secado y sus distintas zonas. Ya yo le voy a dejar disponible unos datos experimentales de unos prácticos anteriores. Esos datos ¿Me dan un segundito? Disculpen, chicos, una pequeña emergencia familiar. No pasó nada. Ya. Entonces, una de las cosas que les voy a pedir que realicen es la curva de secado. ¿Ya? Obviamente ustedes en los informes que me van a entregar tienen que analizar los datos experimentales, hacer discusiones, conclusiones, y ahí a lo largo del curso les voy a hacer hartas observaciones de cómo escribir un buen informe. ¿Ya? Entonces, los datos experimentales que ustedes van a disponer en masa de muestra en función del tiempo. ¿Ya? Entonces ustedes para poder determinar la curva de secado o humedad en base seca en función del tiempo, ustedes tienen que determinar el porcentaje de humedad en base seca. ¿Cómo determinan ese porcentaje de humedad en base seca? Tomando la masa seca de la muestra, que se les vamos a informar, ¿no es cierto? En este caso son 54 gramos, y para cada uno de los valores de humedad, le restamos la humedad en base seca y le dividimos por la masa seca. De esta manera podemos elaborar esta columna que se muestra acá y que se graficó en esta parte de aquí. Aquí claramente se puede ver en la zona de adaptación, en la zona A, la zona de secado lineal, ¿no es cierto? Se ve una línea recta, y finalmente la zona de secado retardado y asintótico, que es la zona C. Ahora, para construir el flux de agua o la velocidad de secado estandarizada por el área transversal, nosotros ¿cómo lo hacemos? Primero, tenemos numeradas las celdas. Entonces tomamos la celda I, que puede ser la celda 3, ¿no es cierto? Que tiene una masa de 93. Después tomamos la celda MI más 1, 93 menos 88, que me dice la variación de masa que se produjo en el intervalo de TI más 1, ¿no es cierto? De 3 menos 2, o sea, de 1 minuto. Entonces tenemos la variación de masa en función del tiempo por el área de transferencia, que es el área expuesta al proceso secado, ¿cierto? Que en este caso son 10 centímetros cuadrados. De esta manera podemos elaborar esta curva de secado, donde me muestra la zona de adaptación, que es la zona A que se muestra ahí, la zona de secado lineal que muestra una pendiente constante, o sea, un valor constante que se relaciona con la zona lineal de secado, que es la zona B, y finalmente la zona C, que es la zona de secado retardado que se relaciona con esta de acá. Eso, chicos. ¿Alguna duda, consulta de lo que le acabo de explicar? ¿Quedó todo claro?
Profe, ¿Sí? los datos los subirá a Recoveta. No, se los voy a dejar disponibles todo en el equipo de Teams. ¿Ya? En archivos, no sé si se han metido Sí, alguna vez a archivos. sí. Ya, ahí les voy a dejar toda la información. Les voy a dejar los enlaces para los videos que van a estar disponibles en el canal de YouTube. Eh, las rúbricas, los formatos de informes, los datos experimentales, la PPT que ocupé hoy día, todo para que ustedes puedan apoyarse. Ahí, ¿ya? Los enlaces para poder entregar los informes. Normalmente trabajo con un formulario de docs, entonces le mando un formulario y ahí entregan los informes. ¿Ya? ¿Quedó todo claro? Recuerden, grupos de 3 personas para elaborar los informes. Obviamente, si tienen algún problema con los grupos, me mandan un correíto y nos ponemos de acuerdo. Si tienen dudas con el procesamiento de datos, también me pueden mandar un mensaje por el Teams y hacemos una breve reunión para atender las dudas que puedan tener en la elaboración de los informes. Profe, ¿Sí? en el grupo puede ser alguien de la otra sección. 1 y 2. No quiero que se mezcle mucho con la sección del otro profe porque van a ir a 2. O sea, yo tengo a pesar de que trabajamos coordinados con el profe Juan, igual tenemos modos distintos. Entonces yo prefiero que se coordinen con las secciones 1 y 2 y no con la 3. No tengo ningún problema con la 1 y la 2, pero con la 3 me complica un poco porque el profe trabaja un poco distinto a mí, a pesar de que vemos los mismos contenidos. Ya, profe, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, Sí. esa fórmula que usa área para la Matías, segunda sección está un poquito más abajo. ¿acá? Sí, es. ¿Qué pasa con esa fórmula? Que no alcanza para que se calculaba con eso. Con esto se calcula el flux, esta curva de acá. Ya, obviamente, pueden determinar el flux desde la celda 2 hasta la 12. Obviamente en la 1 no tienen la celda 0, ¿no? En el fondo, no tienen el valor 0. Entonces los flux lo calculan entre celdas, ¿cierto? Las velocidades las pueden determinar entre este punto y este punto. ¿No? Y entre este punto y el punto anterior no existe un punto anterior. Simplemente 0. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Más dudas, consultas? Ya. Si no hay más dudas, estimados alumnos y alumnas, podemos dar por concluida la clase, ¿ya? Durante la tarde les voy a dejar colgado en el equipo de Teams toda la información, ¿ya? Yo voy a ir a almorzar ahora y después en la tarde voy a poder a trabajar para dejarles toda la información disponible para que puedan trabajar. Recuerden que la próxima semana me tienen que entregar el informe, ¿ya? Porque yo lo tengo que retroalimentar, ¿ya? Tienen que ser súper ordenados, porque yo, no sé, tengo 2 secciones de laboratorio, tengo hartos ramos, entonces ustedes tienen que, no sé, les voy a dejar disponible hasta el miércoles el informe. Yo el jueves y el viernes me pongo a trabajar. Entonces yo el viernes o al principio de la semana siguiente yo les voy a entregar la retroalimentación de sus informes para que ustedes puedan mejorarlos. Si ustedes me lo entregan atrasado, yo no se los voy a corregir, ¿ya? Ahí sí que lo tengan súper claro. O sea, en minutos, si no cumplen los plazos, no van a tener derecho a retroalimentación. Ustedes tienen que trabajar para entregar los informes la próxima semana y podérmelo entregar y yo puedo tener tiempo para corregirlo. Y para eso ustedes tienen que trabajar bien alineaditos en el curso y bien ordenados para que el proceso de retroalimentación sea efectivo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Espero que salga todo bien.
esperemos que tengamos un buen semestre, que no tengamos que lamentar nada de nuestras familias, lo más importante de todo, tenemos que cuidarnos harto. Recuerden, si están complicados, lo están pasando mal, no duden en mandarme un mensajito, un correo y vemos cómo los puedo ayudar, ¿ya? Y sí quiero que sean súper sinceros, que sean más participativos, no sé si es porque estamos cerca de la hora de almuerzo, pero estuvieron medios callados hoy día, no me gusta mucho eso. Y espero que en las clases sucesivas vayamos participando. De todas maneras, ustedes me pueden escribir de ahora en adelante un mensaje y nos podemos juntar y resolver las dudas que tengan en la elaboración de su informe y eso, ¿ya? Eso chicos y chicas, doy por terminada la clase. Cualquier duda o consulta, quedo atento a todos los canales de comunicación oficiales. Chao, profe, que esté bien. Cuídense mucho, Chao, profe, gracias, que esté bien. a ustedes Chao, profe. igual. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense.